hoy con nosotros. Así que nada, deseando escucharte. Bienvenida, ¿eh? Muchísimas gracias, Ángel. La verdad es que yo a Ángel le tengo muchísimo cariño porque fue una de las primeras personas que contó conmigo para divulgar y a raíz de esa relación me di cuenta pues, que me gustaba, que verdaderamente era algo necesario, ¿no? el meter contenidos desde un punto de vista científico pero comprensible para todo el mundo. Y la verdad es que es una de esas cosas que yo creo que falta, que dentro de los divulgadores o gente científica que habla de ciencia, a mí me da un poco de rabia, muchas veces me parece como que se simplifica demasiado y que no se llega a la raíz de las cosas, y tiene que ver con nuestra jerga, con cómo hablamos, que simplemente cambiando de términos creo que sí que es comprensible para todos. Y bueno, eso es lo que intento hacer y ya digo que Ángel fue uno de los primeros que contó conmigo para eso y bueno, es un placer estar aquí con vosotros esta mañana. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la creatividad y de dónde surge en el cerebro. Y a lo mejor os estáis preguntando qué hace una neuróloga especialista en trastornos del movimiento hablando de la creatividad. Y bueno, nosotros como neurólogos nos adentramos en este campo, la verdad es que a través del cerebro enfermo. Hemos aprendido mucho de personas que padecen enfermedades que resulta que a lo largo de su evolución de la enfermedad desarrollan mayor creatividad. Aquí os traigo un ejemplo, esto es un artículo de revisión de hace unos años. Quiero que os fijéis en esto, esto es un TAC cerebral, es un corte así axial, ¿no? Que se corta así. Y fijaros en esta parte, yo creo que esto es el láser. No, sabía que lo iba a empezar ya. Yo creo que se ve. Fijaros en esa, lo negro es líquido, ¿de acuerdo? Entonces, lo que veis negro son los surcos del cerebro y eso del medio son los ventrículos del cerebro. Y este es un cerebro enfermo. ¿Por qué enfermo? Creo que no hace falta ser neurólogo para ver la diferencia entre esto y esto. Es un corte al mismo nivel de una persona sana y de una persona con una atrofia. Atrofia porque el cerebro, lo que es materia gris, y las conexiones entre el cerebro se han hecho más pequeños, por eso hay más líquido, y por eso se ve más negro. Esto es el cerebro de una persona con una demencia frontotemporal. Las demencias frontotemporales son demencias menos frecuentes quizás que la enfermedad de Alzheimer, o que la demencia por cuerpos de Levy, que es otra, la segunda demencia más importante en frecuencia, pero estos pacientes lo que hemos visto es que en algunos casos desarrollan una actividad artística que a lo mejor antes no tenían. En este artículo se recoge pues, la evolución de unos pacientes. Aquí veis a la izquierda los dibujos al inicio, como veis son muy infantiles, nada complejos, y cómo a lo largo de la evolución del curso de la enfermedad se hacen, pues probablemente lo que estemos todos de acuerdo, algo más creativos. Difícil valorar, difícil puntuar, de eso también vamos a hablar. Pero como introducción os quería comentar esto, ¿no? Que el cerebro enfermo a veces sirve de ventana para descubrir dónde están las cosas, las conexiones, por qué tienen estos pacientes más creatividad. Aquí, como os comentaba, pasaron unas escalas de creatividad y sí que se vio que a lo largo del tiempo estos pacientes desarrollaban más búsqueda de lo novedoso, más abstracción. Y es algo que también vemos en los pacientes con la enfermedad de Parkinson. Igualmente, os voy a destacar unos artículos, yo tengo múltiples pacientes también que han desarrollado una creatividad artística que antes no tenían, o si eran creativos al inicio, creativos entendiendo como escritores, pintores, escultores, gente que se ha dedicado a las artes, pues ha cambiado mucho su creación artística a lo largo de la evolución de su enfermedad. Aquí veis un paciente profesional, pintor, al inicio su obra, yo no sé muchísimo de pintura, pero yo creo que la podríamos describir un poco como naif, bastante plana, veis que no hay mucha dimensión y cambia de esta forma a lo largo de la evolución. Veis que cambian los colores, cambia la textura,
cambia el tema, quizás es mucho más íntimo este tema, hay más movimiento. No sé si más o menos creativo, pero sin duda diferente, ¿no? A lo largo de la evolución de la enfermedad. Este es otro ejemplo de un paciente no profesional, pero que evidentemente se le da bien el dibujo, ¿no? Veis aquí una casa con sus ventanas, sus puertas, sus árboles alrededor, y también a lo largo de la enfermedad cambia y dibuja algo así. Evidentemente, temática muy diferente, mucho más desinhibido, si queréis, íntimo, otra historia, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y lo que hemos visto que ocurre en los pacientes con la enfermedad de Parkinson es que hay un cambio en un neurotransmisor que se llama dopamina. Nosotros tratamos a estos pacientes con dopamina. Es lo que les falta. Entonces, la verdad es que gracias a unos señores que ganaron el premio Nobel, tenemos dopamina y se lo podemos dar. Y digamos que sustituimos esas neuronas que se han degenerado y que ya no producen su dopamina propia y la podemos dar desde fuera. Y tenemos este efecto sobre algunos pacientes. Esto ya os digo que lo he querido lanzar ahí como introducción porque es lo que a mí me ha metido en este mundo, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de cómo se estudia la creatividad, porque, como bien sabéis, no hay una ciencia sobre la creatividad. ¿Por qué? Porque es muy difícil de definir y muy difícil de medir. Entonces, para que estemos un poco todos acompasados, os voy a hablar de la definición que a mí más me ha gustado sobre la creatividad. A lo mejor no estamos todos de acuerdo y si queréis luego lo comentamos, pero una de las cosas que más, de las que he leído que más me han convencido son que la creatividad da forma a algo, o da paso, ¿no?, a algo novedoso, original, diferente, no tiene que tener ese componente y además valioso, útil, que da servicio, que es bueno para el individuo o para la sociedad. Pero probablemente la creatividad está formada por esos dos componentes, ¿no?, novedoso y a la vez valioso. Entonces, igualmente sabéis que hay muchas teorías sobre la creatividad. Yo creo que hoy por lo menos vamos a hablar sobre las teorías pues, del pensamiento divergente, el pensamiento lateral, lo que es un estímulo, muchas ideas para intentar resolver ese problema, ese pensamiento out of the box, ¿no?, pensar más allá de lo ya establecido. De Bono, en los años 60, habló del pensamiento lateral. Él ponía el ejemplo del rey Salomón, ¿no?, ante un problema de un bebé, dos madres que dicen ser la madre de ese bebé, ¿cómo descubrir quién era su madre, ¿no? Pues él dijo, bueno, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a partir por la mitad para cada una. Por supuesto, la madre verdadera dijo, para ella, yo no quiero tener nada que ver con esto, ¿no? Y así descubrió quién era la madre verdadera. Pues esa forma de pensar fuera de lo establecido es ese pensamiento lateral que creo que podemos estar de acuerdo que habla de creatividad. Entonces, ¿cómo se mide la creatividad? Lo dicho, difícil. ¿Cómo valorar lo original? ¿Cómo valorar lo que es valioso? Pero bueno, hay que intentar enmarcar esto para poder estudiarlo. Entonces sí que se han desarrollado algunos tests. Este es el Torrance Test of Creativity, que lo que hace es valorar creatividad visual y también creatividad verbal. Por supuesto, no se valoran otros tipos de creatividad como la que se requiere para la música o para otras disciplinas, pero insisto que hay que intentar enmarcar, pese a las limitaciones que se pueden tener. Entonces, bueno, pues para daros una idea, lo que se hace es pedirles a las personas que utilicen, por ejemplo, con un círculo, utilicen esa base para crear algo. Pues hay quien encadena esos círculos en una cadena y hay quien dibuja un ratón. Creo que probablemente estaremos todos de acuerdo que esto es más creativo que esto otro. Combinar diferentes formas, también más complejo, menos complejo, más creativo, menos creativo.
¿Y cómo completar esos dibujos? Pues puedes hacer una olla o pasártelo pipa y dibujar un pez que se va de vacaciones y bajo una palmera y el sol, ¿no? Mirando esto de inicio, verdaderamente este salto pues parece que es más creativo. Otra de las funciones que examina, ¿no?, este test es el de la fluencia verbal, con ejemplos como este. ¿Qué podríamos hacer con este ladrillo? Pues un florero, construir una casa, utilizarlo como ancla para mi velero. O sea, todas esas cosas que podríamos decir hablan de fluencia, cuantas más mejor, flexibilidad, cuantas más categorías, pues eso, si hablas solamente de decoración, pues va a ser menos creativo que si hablas de diferentes cosas, y por supuesto la originalidad. Y esto nos da una puntuación. Otras formas de hacer esto, plantear la solución a problemas. Entonces, por ejemplo, este problema dice, Stefan está mirando a Ana, pero Ana está mirando a Jorge. Stefan está casado, Jorge no lo está. La pregunta es, ¿está una persona casada mirando a una persona no casada? ¿Qué os parece? Os doy un minuto. ¿Que no? Yo creo que sí. ¿Que sí? ¿Que no se puede determinar? Os dejo esas opciones. ¿Eh? A ver. Stefan es una persona casada, que está mirando a Ana, que no sabemos. Y Ana, que no sabemos, está mirando a Jorge, que no está casado. ¿Para qué lo está mirando? ¿Eh? ¿Para qué lo mira? Ah. La pregunta es que si una persona casada está mirando a una persona no casada. ¿Qué pensáis? Puede ser Ana, pero Hombre, no la respuesta sabemos. es sí. ¿Eh? Puede ser Ana, pero Claro. no sabemos. Está No casada. sabemos. La respuesta a esa pregunta es Claro. sí, es evidente. Si una está casada, él está mirando a una persona no casada. Lo que no sabemos es para qué. No, porque no sabemos lo que es ella, ¿no? Y Pero este es está mirando casado, frente. La si está ella es mirando. casada, un casado está mirando a una no casada. Y si ella es no casada, está mirando a un no casado. Bravo, bravo, Sandra. Tengo que decir que la mayoría de las personas, y yo me incluyo, porque esta diapositiva se la tengo que agradecer a mi hermana, que trabaja de vicedecano en el Instituto de Empresa, en temas de comportamiento y de pensamiento lateral. Este problema, yo dije, es que no sé si Ana está casada o no casada, entonces yo qué sé, si este señor está mirando a esta y como no sé si está casada o no está casada, pues no se puede determinar. Pero es exactamente lo que acaba de decir Sandra. Si Ana no está casada, hay una persona casada no mirando, o sea, mirando a una persona no casada. Si Ana estuviese casada, o sea, ponemos las dos opciones, una persona casada, que sería Ana, estaría mirando a una persona no casada. Por tanto, la respuesta es sí. Ya lo habéis entendido, ¿verdad? Sí. Porque las dos opciones nos dan esa respuesta. ¿Qué pasa? Que, por lo menos yo, y yo creo que así en general, la respuesta es automática de no tengo toda la información, me falta información. Bueno, pues a lo mejor hay que pensar desde otro sitio para saber si es necesario tener esa información para contestar la pregunta. Esa parte también, esto también mide creatividad, ¿no? Mide el ir más allá. Entonces, como veis, limitado, pero es una forma de darle una puntuación a algo para que lo puedas medir y lo puedas estudiar, que es el primer paso. Con esto decimos, ¿dónde está la creatividad en el cerebro? Y la verdad es que ahí hemos aprendido muchísimo de la neuroimagen. La neuroimagen funcional, sobre todo. Esta neuroimagen se basa en resonancias funcionales, que lo que hacen es, te meten en un tubo de resonancia y miden el flujo sanguíneo del cerebro. Donde hay más flujo, se está usando más, hay más metabolismo en ese sitio y
esto es todo muy bonito, pero la verdad es que en el momento el análisis estadístico es muy complejo, pero sí que se iluminan ciertas zonas. Y esto se puede estudiar, como os digo, mediante resonancia funcional o mediante PET, que es otra técnica que tiene que ver con la medicina nuclear, y ahí lo que marcas es la glucosa, que también la glucosa es necesaria para vivir y necesaria para las neuronas, y cuanto más glucosa consuman, más metabolismo hay en esas zonas. Y es una forma de marcar, ¿no?, zonas cerebrales. Por tanto, se les mete a las personas en las máquinas, en este caso este es un estudio de resonancia funcional, y se les pide que hagan algunas de estas pruebas que hemos comentado, ¿no?, que dibujen en el Torrance Test o que digan utilidades para ese ladrillo, y se mide qué partes del cerebro se están iluminando y se hace ese análisis a lo largo de todos los sujetos. Y lo que se ha visto, y aquí sí que me tenéis que creer, porque como veis estas manchitas son bastante pequeñas, pero la zona que más se ilumina en todos los tipos de creatividad visoespacial, verbal y también musical, en este caso porque se les pedía que pensasen también en canciones, es la zona del cerebro prefrontal. Esa zona prefrontal es esta, ¿sabes así? Esa es la zona prefrontal del cerebro, que forma parte del lóbulo frontal, pero es la parte más externa. Entonces, la zona prefrontal del cerebro está extremadamente bien organizada. La verdad es que a mí esto es lo que me parece más, vamos, es increíble cómo funciona nuestro cerebro, lo bien organizado que está a nivel topográfico, que decimos, ¿no?, de localización, y también funcional, cómo esas partes del cerebro se conectan entre sí y juntas hacen una función. Entonces, la parte del cerebro prefrontal medial, que decimos, que es, imaginaros que a mí me cortan así por la mitad, la parte que está más cerca a la nariz, esta parte de aquí, es la parte donde se generan las ideas. Es la parte esa del brainstorming, de la divagación de ideas, de las asociaciones, donde salen, ¿no?, donde se crean las ideas. Y esa parte prefrontal está íntimamente ligada a la parte más lateral. Esta es la de, ya no me cortan así, pero si me vieseis desde donde estáis vosotros, esta parte lateral del cerebro es la que tiene más que ver con esa segunda parte de la definición sobre el valor. Entonces es la parte que filtra esas ideas y que dice si esas ideas tienen valor o no. Entonces es la parte que tiene más que ver con las reglas sociales, con el ámbito cultural, con los marcos externos, y por tanto sí que dan valor quizás a algo porque lo pone en contexto, pero a la vez parece que también pueden inhibir algunas ideas, ¿no?, o filtrar demasiado. Entonces, ya os digo que estas dos partes del cerebro están continuamente en comunicación, por tanto, donde creas ideas pasa por el filtro de las reglas sociales, lo esperado, la sociedad, la cultura, el entorno, etc., ¿no? ¿Qué pasa? Que esta zona prefrontal está íntimamente ligada ya no solo con el resto del lóbulo frontal, sino con el resto del cerebro. Esta es una imagen de tractografía que me parece espectacular, de bonita, la verdad, pero estas son lo que podemos hacer en las máquinas de resonancia magnética, que es dibujar las conexiones entre las partes del cerebro. Y como veis, la parte prefrontal se une íntimamente con la parte, ya con todo el lóbulo frontal, pero con el resto de la corteza cerebral. Por lo tanto, es difícil decir, pues ¿dónde está la creatividad? La creatividad no está solamente en la zona frontal, está en todo el cerebro, porque no funcionamos por localizaciones, sino por redes neuronales, y por conexiones entre ciertos nexos del cerebro, y en este caso sí que el director de orquesta puede ser la zona prefrontal, pero está íntimamente ligada con lo demás. ¿Y qué hace la región frontal del cerebro? Pues la región frontal del cerebro habla de lo que nosotros llamamos funciones ejecutivas,
que son las que nos permiten llegar a una meta, llegar a un objetivo. Si yo quiero llegar de A a Z, tendré que pasar por B, por C, por D, y para eso necesitaré, primero, planificar, ver qué pasos voy a tomar. Segundo, la atención, la concentración, el poder estar en el sitio en ese momento y captando todo lo que está pasando es algo que también nos lo permite hacer el lóbulo frontal. La memoria de trabajo. La memoria de trabajo es probablemente de las cosas que más nos ayuda a crear, creo yo, porque es conocer una serie de datos y poder manipularlos. Por tanto, tus experiencias, tus estudios, todos esos años que te has pasado, ya te digo, hincando codos o observando el mundo a tu alrededor, queda grabado en tu memoria y tú puedes darle la vuelta por delante, por detrás, para crear algo nuevo, ¿no? Y esto nos lo permite la memoria de trabajo. Y también la flexibilidad. La flexibilidad es algo en lo cual yo creo que también podemos intervenir hasta cierto punto y podemos desarrollar, y es lo que nos permite no tener esa respuesta automática de la que hablábamos antes, sino la de esto lo voy a mirar desde otro sitio. Es algo que es difícil también de medir, el tema de la flexibilidad. Este es un test de Stroop, que es uno de los estudios neuropsicológicos que les pasamos a las personas, y es decir, no quiero que me digas lo que lees, sino qué color es ese, ¿no? Y esto, pues, verde, ay, ¿sabes qué? Que tienes que pensarlo 2 veces. Y ahora quiero que me digas primero el color que está escrito, luego el color de las letras, luego el color que está escrito, y quiero que alternes eso. Es difícil, ¿eh? Es difícil ir alternando de una forma de pensar a otra, y eso habla de nuestra flexibilidad, de nuestra flexibilidad de pensamiento. Y los pacientes que no la tienen, nosotros decimos que hablamos de perseverancia, como que siguen por esa misma línea, aunque por ahí parece que no es, pero esa perseverancia habla a veces de patología, generalmente de patología frontal. ¿Y qué pasa? Que, como os he comentado, esa región frontal está íntimamente ligada con otras regiones del cerebro, otras partes de la corteza cerebral, entre ellas la corteza que tiene que ver con lo visual, la corteza visual, la corteza auditiva, la corteza sensitiva, donde están todos los órganos de los sentidos que nos permiten percibir el mundo que nos rodea, íntimamente ligados con esa zona frontal. Como os decía, la memoria, ya no la memoria de trabajo que nos permite manipular, sino donde metemos todos los datos que conocemos, que se llama hipocampo, metemos nuestras experiencias, lo que hemos estudiado, básicamente nuestra memoria musical, todo está ahí metido, y también íntimamente ligado con ese director de orquesta de donde surge, ¿no?, la creatividad. Y también, por supuesto, las emociones. Las emociones son algo que no podemos separar del lóbulo frontal, que nos va a permitir reaccionar a las cosas. El sistema límbico, la amígdala, lo que nos dice si estamos tristes, enfadados, todas esas cosas que también van a tener mucho que ver con nuestra capacidad creativa, con nuestra motivación. Entonces, como os decía, esa zona, esa corteza prefrontal, es el director de orquesta que recibe toda esta información de diferentes partes del cerebro, decide quién va a ser al que le voy a dar más importancia, a quien le voy a permitir tocar ahora, y dirige esa información y emite, o sea que recibe, decide y emite la orden, ¿no? Eso se hace en la corteza prefrontal. Entonces ahora yo creo que viene esa pregunta del millón, que probablemente todos nos estemos pensando, ¿no? ¿Y cómo mejoramos la creatividad? Porque de eso se trata, ¿no? Todos nos gustaría ser más creativos. Entonces, yo creo que tenemos que tener en cuenta, y a lo mejor nos ayuda, a lo mejor no, por supuesto cada uno conoce lo que más le ayuda, pero saber que estas funciones que os he comentado frontales tienen que ver con el proceso creativo y que están en conexión con todas estas otras partes, vamos a pensar en qué podemos hacer para desarrollar cada una de ellas. Desarrollar nuestra capacidad visual, nuestra capacidad auditiva, nuestra capacidad del gusto, estar
desarrollar todos esos receptores para, como dice Imitan, captar los signos del universo, o sea, estar primero captando toda esa información, pues como hacen los niños, ¿no? Cuando se están desarrollando. Meter toda la información posible en esa memoria, en ese hipocampo, mediante el estudio, mediante las experiencias. No necesariamente a lo mejor tienes que viajar, vamos, con que te coloques en delante de tu ordenador puedes viajar e irte a 1000 sitios del mundo y estar en contacto con otras tantas personas interesantísimas que tienen mucho que aportar. Entonces, todo eso que sea experiencia va a abrir miras, estar muy en contacto con tus emociones, reconocerlas, pensar en el Guernica. No sé, ¿qué emociones podría tener Picasso al pintar eso, ¿no? De esas emociones tan fuertes surge algo tan importante que ha marcado, ¿no?, nuestra historia, como el Guernica. Tiempos, dejarnos tiempo para pensar, agendarnos nuestros tiempos, nuestros espacios, para poder ser creativos, ver cuáles son las cosas que más nos ayudan. El mindfulness, como sabéis, está muy de moda, pero está muy de moda porque funciona, y porque tiene mucho que ver con estar atentos, estar en el aquí, estar en el ahora, el percibir todo eso y saber gestionarlo. Como os comentaba antes con la memoria de trabajo, con todos estos datos, ¿qué hago? Darle la vuelta a la tortilla. Tengo que diseñar esta página web. Y si no la diseño, ¿qué pasa? O sea, pensar desde otro sitio y darle la vuelta a los datos. Buscar miradas externas que te ayuden en esa flexibilidad, ¿no? Pues de otro sitio, otra disciplina, nada que ver con lo que tú haces. Podemos aprender de tanta gente que a lo mejor mira su problema de arquitectura y me enseña a mí cómo puedo ver a mi próximo paciente. Esto es una realidad, ¿no? En cuanto más sabemos y cuanto más compartimos y más rebotamos ideas con otros, pues probablemente también nos puede ayudar a desarrollar nuestra creatividad. Y por supuesto el tema del brainstorming que os comentaba, de dejar fluir esas ideas sin filtros, que salga todo lo que tenga que salir y ya de ahí veremos si son valiosas, si no son valiosas, si las ordenamos y de qué forma. Y yo creo que lo más importante, y para lo que no tengo respuesta de cómo se hace, es conectar todas estas zonas y hablar y pensar mucho en las asociaciones entre estas zonas. Pensar en qué tiene que ver este viaje con esta idea que acabo de tener, con esta hoja en la que me he fijado esta mañana que se ha caído de ese árbol. Todo eso, asociar todas esas ideas en nuestra cabeza y desarrollar esas conexiones, yo creo que permiten mucho el abrir miras y el desarrollar la creatividad. Insisto, esto cada uno, por supuesto, se conoce y sabe lo que más le ayuda, pero quizás saber qué cosas son importantes, pues nos puede dar pues, unos primeros pasos. Y luego, volviendo un poco a nuestros pacientes, a esas personas de las que hemos aprendido tanto, el decir, ¿qué es lo que les pasa? Porque antes os he dicho, os acabo de comentar, ¿no? La degeneración frontotemporal resulta que son más creativos. ¿Y por qué? Si no me acabas de decir que en el lóbulo frontal es donde se cuece la creatividad, esta gente que tiene atrofia en el lóbulo frontal resulta que es más creativa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pasa porque parece que en algunos pacientes la degeneración frontotemporal es fundamentalmente de esa región lateral que es la que filtraba las ideas, que es la de la imposición social. Entonces, si esa parte se atrofia, se inhibe, es menos potente, las reglas sociales se van al traste, la persona las tiene mucho menos en cuenta y resulta que puede desarrollar una creatividad sin reglas, ¿no? Y eso puede ayudar. Esto también lo vemos en las personas, como os digo, ancianas o mayores con esos problemas degenerativos, pero también en los niños. Los niños se atienen mucho menos a las reglas, todavía no las han aprendido, pues probablemente podamos aprender mucho, ¿no?, de los niños. Y ya la pregunta del millón es cómo aumentar la dopamina. Y la verdad es que no os puedo decir demasiado porque tampoco tenemos grandes estudios. Yo puedo hablar de lo que me comentan los pacientes, que es de quien más aprendo.
a mis pacientes les falta dopamina, les tratamos con dopamina, pero ellos saben lo que les ayuda a estar mejor y a lo que no estar mejor. Y muchísimos de ellos hablan de las emociones fuertes, las emociones placenteras, el estar en contacto, todo eso les permite estar mejor. Cualquier disgusto, cualquier tipo de estrés, todo eso verdaderamente les desbarata por completo y hace que se muevan peor. Con lo cual, las emociones, y en este caso las emociones positivas, parece que tienen que ver con ese aumento de dopamina. El ejercicio probablemente también puede aumentar la dopamina. Por supuesto, muchos psicofármacos y muchas drogas de diseño también actúan a través del metabolismo, se metabolizan a dopamina. Pero evidentemente no es lo aconsejable, pero el alcohol, la cocaína, los opiáceos, muchos de ellos acaban aumentando nuestras dosis de dopamina interna. Pero ya digo que esas otras formas naturales de aumentar la dopamina es algo que está en estudio y de la cual podemos aprender, ya digo, de estos pacientes con enfermedades. Y como signos así, un poco cosas que me quiero asegurar que os he contado y que espero os puedan ayudar, son las siguientes, estoy así como conclusiones, que lo primero es que la creatividad es difícil de medir y por tanto es difícil de estudiar. Por estudios de neuroimagen, como os he comentado antes, y de pacientes sabemos que esa región prefrontal juega un rol crucial, que la corteza prefrontal está excelentemente organizada con esa parte medial que crea ideas y esa parte lateral que se asegura de que esas ideas son beneficiosas y tienen valor, que la corteza prefrontal está conectada con todo el cerebro porque funcionamos a través de redes, no de un nicho solo que de aquí creatividad, no, es esa parte del cerebro interconectada con todo lo demás, que las funciones de la corteza frontal incluyen la atención, como os he comentado, la planificación, la memoria de trabajo y la flexibilidad, y que podemos trabajar sobre esas funciones, podemos ejercitar esas funciones para desarrollarlas y mejorar nuestra creatividad. Y con esto, pues simplemente daros las gracias y estoy abierta a lo que me